Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un práctico y bonito reciclaje utilizando un envase de plástico como este. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar la manualidad de hoy realizándole cartapesta a la superficie exterior de todo el envase, incluyendo la tapa. Además de reforzar las paredes de este envase y darle mayor dureza, también conseguiremos mayor adherencia, ya que la superficie de estos envases generalmente es muy poco adherente. Para realizar la cartapesta yo voy a utilizar el papel que estáis viendo en pantalla. Es un papel tipo craft que yo reciclo cuando recibo algún pedido o paquete y que generalmente viene dentro de los embalajes, pero también podemos utilizar cualquier otro tipo de papel, papel de periódico o papel de servilleta. Vamos a hacer trocitos de papel más pequeños recortando con las manos y luego pegarlos a la superficie con cola blanca que yo voy a rebajar con un poquito de agua. No es una proporción 50-50, sino algo menos para no restarle propiedades a la cola. Esta técnica se puede realizar sobre cualquier soporte plástico que tengáis. No tiene que ser un envase como este en concreto. Podemos utilizar cualquiera que tengamos en casa. Antes de empezar a pegar los papeles, voy a retirar la tapa del envase y hacer la cartapesta por separado. Realizo la mezcla de cola con un poquito de agua y a partir de ahí empezamos a pegar los trocitos de papel. Extendemos una pequeña base de cola, colocamos el papel por encima y de nuevo damos otra mano de cola por encima del papel. Iremos sumando trocitos de papel hasta cubrir toda la superficie. Solo lo haremos, como os decía anteriormente, en la parte externa. Y como vamos a cubrir todo el envase, en principio le iba a retirar las etiquetas, pero no es necesario, se las voy a dejar. Si os apañáis mejor, no necesitamos extender la cola con pincel, podemos utilizar perfectamente las manos. Aquí ya depende de cada uno. Y mientras me veis aquí dándole al pincel, quería enseñaros este trabajo tan bonito que me ha enviado María José, que ha realizado siguiendo los pasos de uno de mis tutoriales. Y es que le ha quedado fabuloso. Me encanta, María José. Muchísimas gracias por permitirme compartirlo con todos vosotros. Y cuando hayamos terminado ambas superficies, lo dejamos secar. Una vez que ha secado la cola, la mano de cartapesta, podemos pulir o cortar los excesos de papel, de los bordes o de las uniones de los cierres que nos hayan sobrado. Y así ha quedado toda nuestra superficie. Para decorar el exterior del envase voy a utilizar estos moldes tan bonitos de la marca Estampería. Son unos moldes de bajo relieve que podemos utilizar con distintas masas para rellenarlos. Yo voy a utilizar resina E-White y como veíamos el vídeo hace unas semanas donde explicaba el paso a paso para trabajar con esta resina, solamente voy a daros unas pequeñas pautas. Haremos la mezcla de ambos componentes según nos recomienda el fabricante, verteremos sobre los moldes esta mezcla. Ya sabéis que cataliza muy rápido, con lo cual no nos podemos entretener en exceso. Repartimos bien toda la resina por la superficie, dejando una fina película en toda la superficie para que la unión de las distintas piezas sea efectiva y esperamos a que catalice, cristalice o polimerice. Como conozcáis vosotros esta reacción. Yo voy a utilizar estos dos moldes y alguno más que veremos a continuación. El proceso es el mismo en todos ellos y vais viendo que aunque al principio tiene un color amarillento, según va endureciendo esta resina adquiere un tono completamente blanco. Primero realizaré un molde y después el otro porque me interesa que las piezas sean moldeables, tengan cierta flexibilidad al pegarles al envase y se adapten mejor a las superficies curvas que este tiene. El primer molde ha catalizado y lo he pegado sobre el envase y ahora voy a desmoldar el segundo. Una vez que la resina está blanca y ya ha secado, desmoldar es muy sencillo. Empezamos desde una esquina a tirar suavemente de la plantilla y como estáis viendo sale completa. Como mucho en alguna zona donde la resina sea menor puede partirse, pero no nos importa porque además yo voy a recortar las distintas piezas de estos moldes para adaptarlas a la superficie donde lo quiero colocar.
Así que iré recortando las distintas piezas y acoplándolas, pegándolas con cola blanca. Y como la superficie tiene la rugosidad de la cartapesta, todas las zonas que estáis viendo que tienen una pequeña película de resina, después no se van a percibir. Iré adaptando todo el diseño hasta cubrir tanto el envase como la tapa. Ya estáis viendo que el primer molde ya lo tengo colocado y como la resina todavía no ha endurecido del todo, se adapta perfectamente a las zonas curvas, como veíamos también en algún trabajo anterior. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Lo interesante de esta resina es que mientras no adquiera la dureza máxima, la podemos moldear a distintas zonas curvas. Podéis utilizar también cualquier otra pasta de secado al aire que se adapte a estas plantillas. Iremos rellenando poco a poco todas las zonas hasta acabar con la plantilla. Para terminar de cubrir la tapa, voy a utilizar los moldes de mariposas que utilizábamos anteriormente cuando reciclamos un bote de leche, esta vez con el mismo tipo de resina. Como la pieza resultante es muy finita, lleva muy poquita carga, enseguida cataliza. Y según desmoldamos, estáis viendo que la pieza es muy flexible. La podemos adaptar a cualquier zona que deseemos. Y de nuevo, las piezas las vamos a pegar con cola blanca. Os recomiendo que sea una buena cola blanca de carpintero, no escolar, para que tenga mejor agarre. Y una vez que ha pasado cierto tiempo, esta forma ya no la pierden. Las piezas se quedan completamente rígidas. Me gusta esta composición que hemos hecho, pero le vamos a dar un puntito más a la tapa. Para ello voy a utilizar estas medio perlas adhesivas para cubrir el contorno de la tapa. Voy a retirarles la goma adhesiva que llevan estas pequeñas piezas y las voy a pegar directamente con cola blanca a la superficie, dejando un par de centímetros entre cada pieza hasta rellenar todo el perímetro. Y ya así doy por cubierta toda la zona con la decoración que va a llevar. Para el siguiente paso voy a utilizar gesso, esta vez en color negro. Y como yo no tengo, voy a utilizar la receta casera que nos enseña Jenny de Estilo y Pincel en su canal. Os dejaré el enlace en la cajita de información por si deseáis realizar esta receta. Tiene materiales que casi todos tenemos por casa y desde luego el resultado es fabuloso. Le daremos una o dos manos hasta cubrir muy bien toda la superficie. Y se lo voy a dar por toda la superficie exterior, tanto a la resina como al fondo, hasta cubrir bien. Si es necesario, le daremos dos manos. Ya han secado las dos manos de gesso y ahora voy a comenzar con los colores. Voy a utilizar estos tonos azules que estáis viendo. Un pincel de cerdadura. Coloco los distintos colores en una paletina y a pincel seco iré manchando toda la superficie del envase, aleatoriamente, dejando unos tonos más oscuros en unas zonas, más claros en otras, manchando la superficie, vaya.
¿Y qué queréis que os diga? Simplemente así este envase me encanta. Si soy sincera, yo quería utilizar otros materiales para este envase, pero después de ver este efecto azul sobre negro he cambiado de opinión y vamos a darle un acabado diferente. Y eso que tengo en mente lo dejo para un proyecto a futuro. Este fondo tan bonito se merece destacar un poco, ¿no creéis? Bueno, pues lo vamos a hacer con pátinas, con ceras de acabado. Voy a utilizar un tono anaranjado, cobrizo, que yo creo que le va genial al azul, y un azul verdoso. Vamos a aplicarle el azul no porque destaque en exceso, sino porque después, cuando lo mezclemos con el naranja, los tonos resultantes van a tener un efecto tornasolado muy bonito. Los vamos a extender de nuevo con un pincel de cerdas duras a pincel seco. Cogeremos un poquito de pátina y extenderemos sin incidir en exceso para destacar todos los motivos del diseño que hemos creado. El corazón enladrillado, la maquinaria, la libélula, las palabras escritas, la pluma, los distintos sellos. No sé a vosotros, pero estos diseños me encantan. Con paciencia, un poquito por aquí, un poquito por allí y como os decía, ya estáis viendo la mezcla de colores que aparece entre las pinturas acrílicas que le dimos de fondo, la pátina azul verdosa y el cobrizo actual. Y en la tapa, las pequeñas perlas con el efecto metalizado de las pátinas, ahora parecen pequeños clavillos. Nada que ver con su aspecto original. Y por supuesto, cómo destacan las mariposas y los distintos relieves. Y la frase no puede gustarme más. Finalmente, la parte interior de la tapa también la he pintado con un par de manos de gesso negro y después los mismos pasos hasta dar con el color que tiene el resto del envase. Y he dejado sin pintar la parte interior del envase. Solo nos queda juntar ambas piezas y aunque la tapa tiene unas pequeñas pestañas que se acoplan perfectamente al envase, le voy a dar para reforzar un pequeño borde de silicona fría todo alrededor. Coloco la tapa, ajustamos esas pestañas que tiene incluidas para que hagan más fuerza y tener un mejor acabado. Esperamos a que seque y vamos ya con el resultado final. Yo al principio pensaba utilizar el envase para guardar el mismo tipo de productos que tiene cuando lo compramos. Y que si os soy sincera, he estado disfrutando de un fabuloso aroma durante toda esta manualidad. Pero al final he decidido cambiar el uso que le voy a dar. Voy a utilizarlo para guardar pañuelos de papel. Normalmente estaban siempre sueltos dentro del armario y ahora ya tienen un espacio donde alojarse. Tiene un aspecto entre metálico, industrial, steampunk, no sé, ¿cómo lo definiríais vosotros? En otra ocasión haremos esa idea que queda por ahí pendiente u otras, porque este estilo desde luego me encanta, o utilizando otros acabados o materiales. Espero que os haya gustado y entretenido, que os inspire para vuestros proyectos y nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!